Buenas noches. En todo el mundo hay gente preocupada por atender y reaccionar ante las emergencias. Algunos lo hacen de manera voluntaria, otros reciben a cambio un pago. Pero en cualquier caso es necesario, sin duda alguna, tener vocación. En los gobiernos de los 3 niveles se le llama a esta acción protección civil, pero en cada sitio tiene sus propias características, porque las zonas son diferentes, por lo menos en nuestro país. Tehuacán tiene diferentes aspectos que obligan a contar con un área municipal de protección civil, ahora a cargo de Luis Santamaría Amayo. No es la primera ocasión en que él está al frente de esa área en el municipio. Hoy vamos a platicar justamente con él. Hablaremos sobre su visión actual de la protección civil en Tehuacán y también sobre su visión a futuro, que es bastante interesante. Saludo con mucho gusto aquí en las reporteras de la Jornada de Oriente a Luis Santamaría Amayo. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eli? Muy buenas noches. Agradezco la invitación a esta plática, charla con las reporteras de Oriente. Para nosotros es un honor poder estar con ustedes y platicar, charlar acerca de la gestión integral de riesgos y desastres y protección civil, específicamente del municipio de Tehuacán, Puebla, que bueno, que sí hay mucho que tocar, hay puntos muy importantes que tratar, y bueno, pues a la orden. Luis, pues primero me gustaría que nuestro auditorio tuviera como muy claro qué es la protección civil, en qué consiste y por qué es tan necesaria en cualquier ciudad, pero en Tehuacán, ¿por qué es tan necesario tener este departamento municipal? La protección civil surge como una necesidad desde hace muchísimos años y realmente se visualiza en los campos de guerra, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en la necesidad de auxiliar a la población y que esto originó de alguna manera a visualizar y voltear hacia la ciudadanía que era afectada por este tipo de asuntos y que pues nada, nadie se ocupaba de ellos en esa razón. Entonces, hablar de la protección civil tiene que ver con una entidad muy generalizada de asuntos o de áreas o de términos que tienen que ver con la protección al ciudadano, pero enfocado a un tema de prevención. En, hace muchos años, la protección civil tenía que ver con un tema de reactividad. Es decir, hablando de los conflictos bélicos de aquellas épocas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de los conflictos históricos que ha habido desde hace muchos siglos, el ciudadano era el que se tenía involucrado en esta área, pero que no tenía que hacerlo y no había quien lo protegiera. Entonces era una protección civil o una situación de acción reactiva. Actualmente se tiene que buscar que la protección civil debe ser una entidad preventiva con canales precisamente y factores de la gestión integral de riesgo que tienen que ver con el tema de previsión y prevención. Entonces, actualmente la protección civil debe ser una institución, una área que proteja de forma preventiva las situaciones de los ciudadanos con base a análisis de riesgos, ¿sí?, de los efectos que puedan causar tanto desastres naturales como eventos provocados por la mano del hombre. Luis, tú tienes una experiencia ya amplia en esta materia. ¿Qué lleva a una persona a querer involucrarse de esa manera en este asunto? Yo creo, estoy convencida que es vocación, pero dime tú, ¿esto es así? Sí, yo quiero hablar un poquito del tema personal. Y el tema personal tiene que ver que yo empiezo a través del voluntariado en la Cruz Roja Mexicana y en un grupo que se llama aquí Comisión Nacional de Emergencia. Yo empiezo por ahí de los 17, 18 años aproximadamente y nace exactamente
punto del servir y coadyuvar con el ciudadano, coadyuvar con las autoridades en esta materia. Entonces, creo y estoy consciente que sí debe de ser un área donde, si bien es cierto que actualmente existen retribuciones, porque ya es considerado un trabajo, ya los municipios deben contar con áreas de protección civil, con coordinaciones, con directores, y que evidentemente es un trabajo como tal. Sí coincido e insisto que deben ser personas con convicción de ayuda, con convicción de colaborar con el municipio, con los ciudadanos a través de esta gestión para poder tener ese contacto humano. La protección civil no está derivada de ningún tipo de bandera política, religiosa, cultural, ni nada por el estilo. La protección civil está derivada a un ente generalizado. Por eso sus escudos en materia de protección civil hablan de la universalidad, de la imparcialidad, que tiene, insisto, la acción de atender a cualquier ciudadano en cualquier circunstancia en una situación de emergencia, pero sobre todo en una materia de gestión preventiva. Eso es muy importante. Estoy convencido que muchos de mis compañeros de las áreas de Dirección de Protección Civil que conozco, y conozco muchos a nivel de la República Mexicana, muchos de ellos su formación viene de ahí, viene de estar en grupos voluntarios como la Cruz Roja Mexicana, y que de alguna manera ahí hay principios esenciales de la ayuda hacia los ciudadanos. Entonces creo, y estoy, insisto, convencido de que sí debe de haber un compromiso para con las personas, para con el tema de la gestión de riesgos, para la ayuda y para coadyuvar con el ciudadano, sobre todo. Ahora, en esta labor, ustedes arriesgan incluso la vida, ¿no? Cuando comienzan en este tipo de trabajos, y yo creo que hasta el último momento en que estén dentro de estas áreas, es un riesgo también para personal. Sí, en definitiva es un área de riesgo, porque efectivamente tú lo acabas de comentar. En el caso de Tehuacán, son diferentes emergencias las que se cubren en el municipio: accidentes vehiculares, fugas de gas, incendios de pastizales, incendios estructurales, incendios forestales, y es una gama muy completa. De hecho, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tehuacán es un área multifuncional, es un área operativa que funciona de muchas actividades que se dan dentro del municipio, y que además por situación constitucional le corresponde a los estados, a los municipios, darle garantías de seguridad a los ciudadanos y de otorgarles los servicios de emergencia que ellos se merecen para cubrir precisamente estas emergencias dentro de nuestro municipio. ¿Y es riesgoso? Sí, definitivamente es riesgoso. Eso nos ha quedado claro. Y bueno, pero pues aquí entra la capacitación, entra el estar buscando alternativas de equipamiento para el personal, de capacitación para el personal, de buscar que las empresas cumplan con sus medidas de seguridad para precisamente evitar incidentes que puedan provocar un riesgo a la población, y en su momento también los elementos que van a cubrir una situación de emergencia. Ahora, en México, este trabajo ya como parte de gobiernos no es de mucho tiempo, ¿no? 85, si no estoy mal. A partir de ahí se toma. ¿Cómo ha ido modificándose el trabajo y qué tanta posibilidad de capacitación tienen quienes están involucrados en estas áreas? Fíjate que la protección civil comienza precisamente después de los sismos de 1985, del 19 y 20 de septiembre, y después de un año, después de la comisión, que se crea la Comisión de Reconstrucción Nacional, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil en junio, si no mal recuerdo, el 6 de junio de 1986. De ahí es el acta de nacimiento, por así decirlo, es el acta de nacimiento de la protección civil en México. Y esto origina que de ahí se establezcan
las unidades, los consejos municipales de protección civil, el Consejo Nacional de Protección Civil, los consejos estatales de protección civil y las unidades operativas de protección civil, principalmente las estatales y las municipales. A partir de ello, sí, había gente con preparación de forma generalizada, no muchos, pero sí había. Y después de una gran trayectoria a través de este proceso de transición de la protección civil en sus ejes rectores de la gestión integral de riesgo, pues empezamos ya a tener personal más capacitado. Actualmente hay licenciaturas en protección civil. Tu servidor está en el 6º cuatrimestre de la licenciatura de protección civil. Empieza a haber cursos muy específicos para lo que es el tema de gestión integral de riesgo y desastres. Se abre la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, se abre el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde también hay carreras técnicas, como la técnico básico en gestión integral de riesgos, y se pone ya como que a ponerle más atención y énfasis a que el funcionario de primera instancia, porque de hecho así fue primero, que estuviera en el tema de la protección civil en un ayuntamiento, en un sistema estatal, un sistema nacional, dentro de protección civil, tuviera de alguna manera la capacitación, los conocimientos necesarios, básicos, indispensables, obviamente para llevar una dirección. Eso es lo interesante de todo ello, ¿no? Después de esto, se abrieron más capacitaciones ya al público en general, donde también ya van empresas, industrias a tomar este tipo de cursos, quien obviamente así le interese y así lo tenga, con la finalidad precisamente de especializar a las personas. Inclusive ya hay hasta maestrías en materia de protección civil. Entonces, creo que sí es importante decir que ha habido una transición interesante desde 1986 a 2021. Ha habido una transición importante. Si no bien a lo mejor en algunos temas muy específicos en materia ciudadana, porque también aquí el tema es que creemos que la protección civil es la autoridad, creemos que protección civil es la persona que va a resolver o la institución que va a resolver los problemas de riesgo que hay. Si bien es cierto, es un factor y es un contribuyente, la protección civil está derivada de un esquema de corresponsabilidad. Es decir, los 3 órdenes de gobierno, el sector empresarial, social, ¿sí? Y la ciudadanía. Eso hace la protección civil. La protección civil no es un organismo gubernamental que se dedica a sancionar, que se dedica a verificar, que se dedica a hacer análisis de riesgo. Es eso y más. Y ese más es la contribución del ciudadano para la prevención de riesgos de desastre. Los desastres los manejábamos y tú me has acompañado durante muchos años en la protección civil desde 1996 y recordarás que había un lema en protección civil que teníamos: los desastres no son naturales. Perdón, los desastres son naturales. Estemos preparados. ¿Recuerdas que en 1996-97 más o menos ese era el lema de la Dirección de Protección Civil? No. Con toda esta actualización, con todos estos estudios, con todas estas dinámicas de la transformación de la protección civil, estamos los científicos, los másters de la protección civil a nivel mundial coinciden que los desastres ya no son naturales. Los desastres prácticamente están provocados y tienen una influencia por parte del ser humano. Uno de ellos, el cambio climático. El cambio climático lo estamos fijando nosotros, con la contaminación a la atmósfera, contaminación ambiental, ¿sí? Por ahí alguien me decía, ay, ¿a poco los sismos también los provocamos nosotros? No, el sismo no lo provocamos nosotros, pero los efectos del sismo sí. ¿Por qué? Construir donde no debes de construir. Construir una casa o una vivienda sin los estudios necesarios, por ejemplo, de mecánica de suelo, ¿sí? Entonces, nosotros provocamos de alguna manera ciertos factores que desencadenan, en este caso, las situaciones de desastre. Luis, esto que acabas de señalar me lleva a esta pregunta. La sociedad, ¿qué tanta conciencia está haciendo
respecto a este comportamiento, ¿estamos tomando conciencia de que estamos contribuyendo a que estos desastres se conviertan en problemas muy graves para el entorno? No hay una contribución generalizada, Eli. De hecho, se nos olvida que somos, en el caso de Tehuacán, se nos olvida que somos una zona sísmica. Hoy presentamos el atlas de riesgo, Eli, ya de su forma digital, y estamos observando que de acuerdo a los análisis de los mapas o las capas de los mapas de la investigación que hizo la empresa, el 80% del municipio tiene riesgo de sismo alto y muy alto en relación a las aceleraciones de la investigación que hizo. Esto obviamente nos hace reflexionar un poco, porque el Atlas de Riesgo es un manifiesto, es un documento que les servirá para aquellos desarrolladores de viviendas para de alguna manera tener viviendas más seguras con base a esos estudios. Y además también a estudiar y hacer reglamentaciones en materia de construcción, en materia de desarrollo urbano, en materia de ordenamiento urbano también, porque efectivamente debemos ir pensando en esa planeación, en esa prevención. La sociedad como tal, yo te puedo decir, no puedo manejar una estadística, pero te quiero comentar algo muy simple. Vamos a hacer una ecuación rápida o un ejemplo muy rápido. Cuando nosotros damos algún tipo de plática de primeros auxilios o de protección civil como tal a un grupo de personas de 20, y tú les preguntas sobre si conocen qué es protección civil, los 20 saben o tienen una idea de qué es protección civil. Pero cuando tú les preguntas de uno de los mecanismos de prevención, y es que si cuentan ellos con su plan familiar de protección civil, de esos 20 contestan 3, que sí tienen su plan de protección civil familiar, que consiste en tener su mochila de emergencia, que han platicado con la familia, que han checado su casa, que saben cuál es el riesgo adentro, afuera, etcétera, etcétera. 3 de 20. Es un porcentaje muy bajo. Ah, no, claro, desde luego, es un porcentaje muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, creo que aquí hay algo interesante de esta situación de la sociedad. Los medios de comunicación forman dentro de la cadena de prevención, son uno de los eslabones más importantes de la protección civil, porque ustedes son los que nos ayudan a transmitir a la sociedad precisamente esos eventos preventivos. Dar a conocer que las direcciones de protección civil, en el caso del municipio de Tehuacán, cuentan con programas específicos para la prevención, para ir a platicar con la familia. Un evento preventivo y que es divertido. Nuestro payaso Bomberín, que habla de términos de prevención de accidentes en el hogar con juegos y que capta, ¿sí?, el interés de los niños precisamente para prevenir un riesgo. Ahí estamos previniendo a través de un concepto de juego y a través de un personaje, ¿sí?, que es Bomberín, por ponerte un ejemplo. Entonces, pero hay programas donde nosotros podemos ir a la casa de los ciudadanos y decirles y enseñarles cómo hacer un plan familiar de protección civil, en qué consiste un plan familiar de protección civil, cuáles son las características que debe de tener el plan familiar de protección civil y cuál es el objetivo del plan familiar de protección civil. Eso es lo que hacemos. Y muy pocos, realmente muy pocos se acercan a la dirección a pedir ese tipo de información. Ahora, ¿qué pasa aquí también? Hay un tema. Te comencé platicando acerca de que somos una zona sísmica. Después del 7 de septiembre, en el día 7, 8 de septiembre del sismo que tuvimos, de este año, tuvimos más o menos como 10, 12 llamadas entre el 7 y 8 para ir a revisar casas de habitación. Y entraban las llamadas seguido, 7, 8, 9, 10, ninguna, 11, 12, ninguna, y de lo que viene para acá, ninguna llamada. O sea, es decir, se nos olvidó que somos una zona sísmica y que no necesariamente necesitamos tener un evento como tal para poder solicitar el apoyo de la dirección e ir a revisar sus viviendas e ir a verificar acciones de prevención. Y no solamente sísmico, también apoyamos para ir a revisar instalación de gas, sus tanques de gas estacionario,
cursos de primeros auxilios familiares, o sea, es una gama muy completa la que tiene la Dirección de Protección Civil y que obviamente tenemos que apoyar o tenemos que buscar los mecanismos necesarios precisamente para que la gente se acerque con nosotros y con mucho gusto podamos apoyarlos en una capacitación, porque ante todo la protección civil tiene que ser preventiva, no reactiva. Esto que mencionas, obviamente, obliga, Luis, a llamar a la sociedad a tomar un poquito más de responsabilidad en esto que tiene que ver en la prevención. Es correcto. Acuérdate que ya, de hecho, hay un eslogan nacional: la protección civil es responsabilidad de todos. Por eso hablamos que la protección civil no es una entidad gubernamental, no es una sociedad, somos todos. Los tres órganos de gobierno, el industrial, el empresarial, el social, somos todos los ciudadanos, somos los que formamos la protección civil y somos corresponsables ante esa situación. ¿Sí? Entonces creo que es importante que a través de este tipo de medios de comunicación, de este tipo de difusión que se hace, pues se pueda realizar mejor el llamamiento a la prevención con ustedes hacia la sociedad. Ahora, Luis, cuando hablamos de esta responsabilidad que debe haber en los gobiernos, en los municipios, en general, en Puebla, hablemos de Puebla, ¿existe este compromiso? A ver, la pregunta va por lo siguiente. Tehuacán, pues es un municipio grande y cuenta con su departamento de Protección Civil y Bomberos. Pero en torno a Tehuacán hay varios municipios que no tienen esto y entonces Tehuacán ha tenido en más de una ocasión que asumir el trabajo de otros gobiernos y que recurren a la Protección Civil de Tehuacán, a bomberos de Tehuacán, para atender asuntos de otros municipios. Sí, yo creo que, insisto, hay una ley y viene de una ley general de protección civil que es federal y que habla del compromiso legal que tienen los ayuntamientos para la conformación de sus consejos municipales de protección civil. Y tú acabas de hablar de un tema interesante. Dices, oye, es que han ido, no sé, se me ocurre, a Miahuatlán a atender una emergencia, que lo debería de haber atendido Miahuatlán. Bueno. O fuimos a Jalpan, o a Tepeji, o a Chilac. Ok, el tema aquí es muy sencillo. Mientras no exista un análisis de riesgos de las emergencias o agentes perturbadores que puedan ocasionar un problema dentro del municipio y no se tenga bien establecido este análisis, difícilmente podrán garantizarse los planes de emergencia municipales. Por eso, al no contar con una herramienta de visualización de análisis, no podemos llegar con nuestro presidente y decirle, esto es lo que va a pasar si no mejoramos esta atención o no realizamos estas actividades preventivas. Pero si nos llega a pasar, no vamos a tener con qué atenderlo. Y es ahí donde el director de Protección Civil tiene que llevar a la cabeza principal, que es el presidente municipal, porque recuerda que por ley, el presidente municipal se convierte en el presidente del Consejo Municipal de Protección Civil. Entonces, si no le llevas, el director no le lleva este análisis y le dice, aquí estamos mal parados y necesitamos hacer inversión en esto, obvio, vamos a seguir nosotros como municipio, como el segundo municipio más importante del estado de Puebla, seguiremos dándole batalla, apoyando a los otros municipios, que no es reclamo, al contrario, a eso se dedica también la protección civil, a apoyar a otros municipios que así lo requieran. Sin embargo, sí es importante visualizar mediante un análisis de riesgo qué áreas de oportunidad tengo para poder mejorar mi sistema municipal de protección civil en cada municipio. Porque, insisto, no todos los riesgos son iguales en los municipios que tenemos aledaños. En el caso de, por ejemplo, el municipio de Jalpan, tenemos, por ejemplo, una zona donde ha habido explosión en polvorines con resultados trágicos, fatales.
y nosotros éramos los únicos, el único departamento de bomberos que tenía que ir a cubrir esa emergencia hace 20 años, y nos tocó él, y cuando estuvimos en el 96, 97. Otro ejemplo, Huautla de Jiménez, cuando explotó también la tienda de pinturas, que es el cuartel de bomberos más cercano, o era el más cercano a Huautla de Jiménez, y fuimos a apoyar a la comunidad de Huautla de Jiménez por ahí del 1999 o 2000, si no mal recuerdo, y fuimos los únicos en ir a apoyar. Creo, insisto, que la determinación en relación a que el equipamiento, en relación al personal, recurso humano, material, está basado en este análisis de riesgo que los directores, tienen que realizar en pro de tener las herramientas de prevención y también las herramientas de actuación en caso de que se desencadene alguna situación de emergencia. Ya que hablamos de riesgos, ustedes deja esta administración y tu trabajo dejará en breve pues ya la administración municipal. Pero justamente se acaba de presentar recientemente esto que es la actualización del Atlas de Riesgo. Y quisiera que nos comentaras cuáles son esas partes de riesgo que tiene el municipio, en cuántos se divide y qué tan importante es ese documento que se deja para Tehuacán. Los atlas de riesgo son un documento técnico muy, muy necesarios, porque conllevan a gestionar los riesgos que existen dentro del municipio, principalmente los geológicos, que en el caso del municipio, con la finalidad de que los desarrolladores de viviendas, los empresarios que quieran invertir, sepan, conozcan el terreno, conozcan la densidad, conozcan todos los instrumentos que se van a tener a su alcance para mejorar, como te lo comenté hace un momento, para mejorar esos sistemas de construcción. Tenemos un mapa hidrometeorológico de una situación de las anegaciones o inundaciones pluviales, precisamente también con la finalidad de que se tenga conocimiento de las acciones de en el municipio. Es un componente muy grande, es un componente necesario que está dejando esta administración para el próximo, porque de aquí nace o nacerá para el próximo director, que le deseo la mejor de las suertes. Aquí nacen los programas municipales de protección civil. Con base a esto, lo que yo te decía hace un momento, hemos ido a los municipios aledaños y, como tú dices, no hay nada. No son todos, ¿verdad? Pero sí, no hay nada. Bueno, ¿qué pasó? Muy simple, no hay un análisis de riesgo que digan, aquí le voy a invertir en esto, o aquí voy a poner, muchos municipios, no sé si, déjame hacer este comentario, algunos municipios quieren, me compro un camión de bomberos, órale, va. A ver, tu análisis de riesgo, tus estadísticas de incendio dicen que sí debes de tener como primera prioridad, un camión de bomberos, y resulta que ese es un análisis de riesgo y en 3 años no han tenido ni un incendio, o en 2. Entonces dices, a ver, vámonos despacio. ¿Cuánto le vas a invertir a un camión de bomberos? Un camión de bomberos como el que tenemos aquí en Tehuacán, más o menos de uso, está aproximadamente en unos 800,000, 900,000 pesos. ¿Vale? Si tú le presentas esa propuesta a un presidente de un municipio pequeño, te va a decir el presidente, no, espérame, con eso adoquino 2 calles o 3 calles. Y va a ser mejor visto. ¿Sale? Entonces, tenemos que pensar firme. Si yo voy a tener un municipio bueno, no necesariamente necesitas un camión de bomberos, porque tu incidencia de riesgo de incendios no es alta. Adaptas. Puedes pedir un camión de bomberos de ataque rápido, una camioneta pick-up, la adaptas. Hay muchas maneras de adaptar. El mexicano se ha creado por ser
perspicaz, astuto, y se puede hacer. Es más, en la capital del estado hay camionetas pick-up, en Bomberos de Puebla, hay camionetas pick-up que están adaptadas para atender fuegos pequeños o incendios pequeños de vehículos, a lo mejor de maleza y demás. Están adaptados con una bomba autocebante conectados a un tanque, a un rotoplas. Así de simple. Sí. ¿Cuál fue la inversión? Mínima. Y atiendes. Si hay un incendio de una casa en ese municipio pequeño donde adaptaron una camioneta pick-up con un tanque rotoplas y una autobomba cebante, bueno, ahora, la técnica que tengan los bomberos o los que estén a cargo de eso para sofocar, pues también tiene que ver para no gastarse el agua. Los bomberos actualmente están certificándose. 3 de mis bomberos acaban de ir a certificar a la ciudad de Puebla como bomberos profesionales. Ya no es el bombero que échale agua hasta que veas ranas salir. No, los incendios, las emergencias se administran. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, el Atlas de Riesgo tiene mucho muchos beneficios porque es la base principal, fundamental y necesaria para que se hagan los planes de emergencia sísmicos, planes de emergencia volcánicos, planes de emergencia de subsidencias, planes de emergencia por fenómenos sanitarios. De ahí se va a desprender todo. Y es una herramienta eficaz. Solamente falta, ¿sí?, que se componga una dirección de protección civil debidamente. Actualmente, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tehuacán ya no puede ser la que ahora conocemos. O transitamos a una Dirección General de Protección Civil o nos vamos a pensar más en alto, vámonos a una Secretaría Municipal de Protección Civil. Eso es lo ideal, pero ya con áreas, con departamentos, con subdirecciones, con tareas específicas de prevención y de actuación. Si no, no vamos a transitar y seguiremos ahí como que estancados. No se trata de nada más construir otro cuartel de bomberos en otra zona de la ciudad, que ya es muy necesario. Eso sí, se trata de analizar que necesitamos tener una dirección general que tenga autonomía o semiautonomía, que tenga principio, que tenga coordinaciones y que tenga jefaturas, porque Tehuacán ya lo necesita, ya lo demanda. Y como comentamos en el Atlas de Riesgo, para el 2040, creo, si no mal recuerdo, vamos a ser 470,000 habitantes en el municipio de Tehuacán. Casi medio millón. Exacto, o le pensamos y le apostamos a la prevención en materia de protección civil, o nos va a ganar el tiempo en relación a la prevención. Luis, esto que tú planteas nos dices urgente, lo cual significa que debería de estarse ya haciendo. Sí, de hecho sí. De hecho, déjame comentarte, y te lo digo a título personal, tú sabes perfectamente bien que tuve la oportunidad de entrar en la primera etapa del ayuntamiento, y uno de los proyectos que se tenía era precisamente eso, convertir a la Dirección de Protección Civil, que ahora conocemos, en una Dirección General de Protección Civil. No lo hicieron, mis antecesores pasaron 3, no lo hicieron. Bueno, en un año que llevamos, son 12, 10 meses que llevamos, ahí va a estar más difícil, pero bueno, el tema es que el tema está en la mesa y solamente es darle, plantearlo, buscar los recursos y darle adelante. Digo, no lo vas a hacer un año, eso es un hecho, pero sí tienes que empezar ya a hacer un planteamiento más firme de una Dirección General de Protección Civil. Recordarás que tuve la oportunidad de que me invitaran en el 2019, si no mal recuerdo, el 19 de septiembre me invitaron a Puebla, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, anteriormente Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla. Me tuvieron a mí de invitar y fue un honor participar en esa reunión donde nos reconocieron a todos los directores que hemos estado y que estuvimos en la Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla en la trayectoria, y nos dieron un reconocimiento porque ahora ya Puebla tiene una Secretaría Municipal de Protección Civil. Para mí fue un honor, créeme, el haber participado y ser parte, ¿sí?, de esa transformación
de la Dirección de Protección Civil Municipal de Puebla y que ahora es una Secretaría General o Secretaría General de Riesgo, Desastres y Protección Civil en el municipio de Puebla. Para mí fue muy satisfactorio que me hayan tomado en cuenta, fue muy satisfactorio y grato haber colaborado en el proceso del 2002-2005 en la ciudad de Puebla como director, y creo que debemos empezar ya a pensar, valga la redundancia, a gestionar que la dirección debe ya cambiar, transitar para ser más preventiva y más operativa. Luis, esto que tú planteas y que pues ya se debería de tener, por lo que entiendo, en Tehuacán, me hace pensar, los gobiernos en general no le apuestan o no le toman también la seriedad que merece este tipo de planteamientos o esta área, la inversión que tanto se da en general, o sea, no estoy hablando solamente de Tehuacán, en general, o sea, el hecho de que lo que tú comentas hace rato, de que un presidente prefiera adoquinar 2 calles que invertirle en un carro de bomberos, no sé, en esta área, ¿no? O sea, me hace pensar que no hay tanto compromiso, o sea, que sí se está viendo este tipo de departamentos, pues nada más como complemento del gobierno. Existe una brecha muy interesante ahí y sería un tema de discusión de muchas horas, ¿eh? Digo, finalmente, aquí no es tanto el compromiso, los compromisos creo que están, el compromiso lo tienen y llegan con el mejor de los ánimos de querer transformar una ciudad, la que sea, no vamos a hablar de nadie específico. Sí. El tema aquí es el ciudadano, es la percepción ciudadana. El tema es la percepción ciudadana y a lo mejor creo yo no soy político, ni me considero, pero a lo mejor puede que tenga que ver un poco el miedo de esa percepción ciudadana. Lo que yo te decía, si tú le compras a un municipio pequeño un camión de bomberos que te cuesta 800,000 pesos y no hay muchos incendios, no hay ni choques, no hay nada, ¿qué va a pasar? La percepción del ciudadano va a decir, ¿y como para qué compraron un camión de bomberos de 800,000 pesos cuando pudieron haber adoquinado 1 o 2 calles? Es más visto. ¿Sí me explico? Y además, el impacto social es más, ¿no? Porque vas a beneficiar a un número determinado grande de ciudadanos que colindan con esas 2 calles adoquinadas o una calle adoquinada. Aquí el impacto es que solamente serán beneficiados, entre comillas, porque tampoco es por ahí, pero la visualización que se tiene por parte de ciudadanos es que, pues sí, pues aquí no hay incendios, los beneficiados son los que vayan a tener un incendio en su casa. Y si tú dices que tu estadística dice que nada más tienes un incendio cada 3 años, dices, oye, pues la percepción del ciudadano es un gastadero que no se justifica. Yo creo que el compromiso todos lo tenemos, todos, cuando entramos al área de la función pública, tenemos el compromiso de servir, a eso vamos. Pero sí, a veces pasa, yo creo que el tema de los dineros, el tema de decir, oye, pues, digo, sí voy a hacer una inversión muy grande, y sí es cierto, a lo mejor adoquino una calle o calle y media, o hago una obra de alumbrado, no lo sé, algo que va a dar un impacto social mejor. Y creo que ahí tiene que ver un poquito la sensación del miedo a la percepción del ciudadano hacia la gestión de un ayuntamiento, sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea. Entonces, pero sin embargo, pues es importante, insisto, que quienes están dentro de estas áreas lleven a los ciudadanos presidentes municipales, de quien sea, lleven la idea y del por qué es necesario más personal, más equipo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí venimos con una situación interesante y de ahí, y no nos vamos a, no, y de ahí lo vas a ver. Se abrió el bulevar, se corrigen vialidades, incrementa la tasa de accidentes. Sí. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las ambulancias suficientes para cubrirlos? Digo, también vamos a hablar del factor preventivo. ¿Cuál es? Bueno, instalar radares de velocidad a lo mejor, ¿no? Que a mí no se me hace una idea descarada, ¿eh? A mí se me hace una idea preventiva muy buena. Habrá sus contextos y eso es muy respetable, pero es un área preventiva muy acertada. Generar retenes para moderación de velocidad, ¿eh? No todos los ciudadanos nos gusta,
pero si no nos gusta, respetemos límites de velocidad para evitar un accidente. Si mañana se nos ocurre a nosotros, no sé, aquí en el municipio, hacer un puente a desnivel, tenemos que pensar, ojo, tenemos que pensar que posiblemente tengamos que rescatar a alguien en la situación en la situación de un accidente en ese segundo nivel, y entonces tendremos que tener el equipo suficiente para tenerlo. Tenemos que planear. Crece la ciudad, tenemos que planear la reactividad y tenemos que planear la preventividad. O sea, eso es de cajón y van de la mano, ¿sí? Tenemos una autopista que, si bien es cierto, Caminos y Puentes Federales tiene una infraestructura de atención médica prehospitalaria correcta, eficiente, también en situaciones de generación de accidentes, los bomberos del municipio de Tehuacán han ido a atender accidentes o a apoyar, no atender. Quito borro, porque si no me van a criticar mis compañeros de Caminos y Puentes Federales, que les dan un saludo. No, hemos ido a apoyar, ¿sí? Porque obviamente hay una limitante, como en todos, ¿sí? Como en todo hay limitantes, ¿no? El reciente caso de la pipa de diésel que se quemó en el kilómetro, creo que 48, si no mal recuerdo, y que tuvo que ir los bomberos de Tehuacán a coadyuvar en la sofocación de esta pipa, cuando también se quemó la otra pipa de diésel en el puente Calapa. Igual tuvo que ir bomberos Tehuacán a coadyuvar a la atención de esa emergencia. Entonces, es cuando nos damos cuenta, oye, ¿qué crees? Que nos hacía falta espuma, que es un agente extinguidor para los hidrocarburos. ¿Y qué pasó? Pues es que no teníamos. Y ahí es donde nace esto de más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Pero ya hubo 2 eventos puntuales en esa situación. Recuerda también el incendio del tanque en el 2002, del tanque de donde están los ferrocarriles, de Chapopote, que fue una noticia muy sonada ahí en la colonia Pedrera, donde actualmente está la Cruz Roja. Bueno, igual, no había los elementos necesarios para poder sofocar un incendio de esa magnitud y provocado por hidrocarburos. Entonces, digo, al final del día, tenemos que ir como que a la par del crecimiento de la ciudad, ¿sí? Ir previendo situaciones que pudieran generar y decir, ¿tengo el equipo para hacerlo? ¿No lo tengo? A ver, señor presidente, señora presidenta municipal, necesitamos este equipo porque ya estamos creciendo. Y hay ahí la necesidad de tener una estación más de bomberos en la parte sur del municipio, con la finalidad de disminuir tiempos de respuesta en esa zona. Luis, tú has dicho en más de una ocasión que ni aquí ni en ninguna parte del mundo el equipo, el personal, los recursos son suficientes cuando se presente algún tipo de emergencia o contingencia. Pero, ¿cómo cuánto sería, digamos, lo indispensable que debe tener Tehuacán en elementos, en vehículos, para poder responder más o menos adecuadamente a una emergencia? Yo lo he dicho y lo seguiré sosteniendo, y es a título personal, que las situaciones de los desastres va a estar muy complicado siempre resolverlos con el equipo que se tenga en ese momento. Ninguna ciudad del mundo lo ha hecho. Eso es, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? Hasta las mejores potencias. Ahí tenemos el tema del World Trade Center. 374 bomberos se murieron en servicio, en cumplimiento de su deber, y fueron rebasados de la emergencia, y se vio así. Y tienen toda la sofisticación del mundo, tienen protocolos muy bien establecidos, inclusive para cuándo salir en caso que tengan la necesidad, perdón, que tengan una situación de colapso inminente de un edificio en un incendio. Tienen protocolos muy correctos, muy concretos para salir, ¿eh? O sea, no son de que entran y a ver cómo nos va, no. Sin embargo, por eso digo y comento, desafortunadamente habrá muchas emergencias que sí se salgan de control y que cuesten vidas, ¿eh? Independientemente de la material, cuesten vidas. ¿Qué necesitamos en Tehuacán ya? Primero, insisto, transitar ya a una Dirección General de Protección Civil que tenga por lo menos 5 departamentos: prevención, gestión integral de riesgos, capacitación y seguimiento, verificación
e inspección, el área jurídica. Fíjate, Protección Civil no tiene área jurídica. No recuerdo el otro, pero oiga, si lo recuerdo te lo comento. Mínimo debe de tener en cada departamento un jefe de departamento y por lo menos 4 personas operativas. Estamos hablando de 20, perdón, de 5, estamos hablando ya de 25 personas. ¿Sale? Cada motobomba debe de tener por lo menos 5 elementos. El maquinista, los bomberos operativos y alguien que esté abasteciendo, que le llaman, muchos les llaman abastecedor, jefe de la seguridad, etcétera, etcétera. Son 5. Tenemos operativamente 2 motobombas operativas. Deberíamos de tener 10 elementos. 2 pipas, 2 elementos, 14 elementos. Una ambulancia, 2 paramédicos. Llevamos 16 elementos. En concreto, una dirección debería estar conformado mínimo por 50 elementos por turno. Sí. Por turno, Eli. Por turno. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos? 36. Por 3 turnos. En general. Por 3 turnos. Así es. Por 3 turnos. Hay por mucho todavía por hacer. Cuando dicen el heroico cuerpo de bomberos, sí, efectivamente es el heroico cuerpo de bomberos. Así es. Sí. Y el equipamiento, Luis, ¿cómo se queda? Creemos que queda un equipamiento adecuado a las circunstancias y desafortunadamente al tiempo. Lo dije hace un momento, reingreso a la dirección en octubre del año pasado. Sí, estamos en tiempos ahorita, el equipamiento, hay un equipamiento que está en días ya de otorgárselo a los bomberos. Estamos nada más esperando la indicación del señor presidente municipal. Y si es así, se quedan casi con 25 equipos nuevos para incendios estructurales y también con, si no me recuerdo, con 3 o 4 equipos autónomos de respiración. Y te voy a hacer algo, comentar algo. Estos equipos tenía 12 años que no les daban. Entonces estamos esperando ya nada más la indicación para entregarlos en su momento, que nos dé la indicación el señor presidente municipal o el regidor de gobernación y listo. Pero he aquí el otro detalle. Equipar un bombero es muy caro. Equipar un bombero con su casco, su monja, su chaquetón, su pantalón, sus botas de bombero, mínimo son entre 34 y 40 mil pesos por bombero, por bombero. Más aparte el equipo autónomo de respiración, que es la mascarilla que vemos. Cada equipo de respiración autónoma está oscilando entre los 60 y 70 mil pesos. Entonces, haces cuentas y le pasas ahora sí que cuando le dices, le paso la cuenta y te dice, espérame, híjole, hoy sale caro, sí. Un departamento de bomberos es muy caro. Una dirección de protección civil es muy caro, pero no tan caro en relación al impacto social y el trabajo que se hace hacia la comunidad. Al contrario, sigue siendo barato, porque el precio de una persona, las personas no tienen precio, la vida no tiene un precio. Por lo tanto, sigue saliendo barato. Luis, finalmente, la situación de la COVID-19, ¿cómo le ha pegado al Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Tehuacán? Pues tuvimos contagios con mis compañeros, se tuvo contagios, se tuvieron que ir a resguardo elementos o situación de riesgo en relación a enfermedades crónico-degenerativas y por edad. La dirección de esos 36 que yo te comento llegó a tener 20 elementos por los 3 turnos, por ese resguardo que se tuvo que hacer. No tengo conocimiento de compañeros fallecidos, pero no, pero sí compañeros que estuvieron graves. Afortunadamente la libraron, están con nosotros, ya están integrados, ya están trabajando. La única pérdida que se tuvo fue de Felipe, que fue el antecesor de tu servidor, que estuvo aquí en la Dirección de Protección Civil. Él falleció, me parece, hace un mes, si no mal recuerdo. Y bueno, pues el tema está aquí, la pandemia sigue y hay que seguirnos cuidando. Te agradezco mucho esta
entrevista que nos has concedido. No sé si quieras agregar algo más para despedirnos. Solamente agradecer tu apoyo durante este tiempo que hemos estado dentro de la dirección y los anteriores, porque nos conocemos de hace ya más de 20 años, si no mal recuerdo, y hemos tenido la oportunidad de compartir servicios. Has estado conmigo en servicios, has ido conmigo a servicios y te has dado cuenta de la labor que hacen los muchachos y la hacen con todo gusto, con con todo profesionalismo y agradezco que los medios de comunicación como el tuyo sigan sobre esa vertiente que son de la cadena de prevención. Son ustedes un eslabón muy importante para transmitir a la ciudadanía que la protección civil no se hace sola, no la hace la autoridad. Todos somos protección civil y todos somos corresponsables. Muchas gracias, Luis. Gracias por la entrevista, por este tiempo que nos has dado aquí en las reporteras de la Jornada de Oriente. Y a nuestros amigos que nos ven esta noche, agradecerles también, por supuesto, el que nos acompañen, pedirles que nos ayuden a difundir, como siempre, les pido, ayúdenos a difundir, compartan esta transmisión en vivo y en sus redes sociales. Y les recuerdo además que aparte de esta noche de sábado que transmitimos la entrevista con Luis Santamaría Mayo, tenemos retransmisión mañana domingo a las 6 de la tarde. Así que igualmente por eso les pido que nos ayuden a compartir para que más personas puedan vernos. Denle me gusta y también, por supuesto, acompáñennos en los programas informativos de Aquí Vamos, de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, y nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara. Además, las reporteras estamos acompañándoles de domingo a domingo con diferentes temas a tratar. Gracias por acompañarnos esta noche. Pásela muy bien. Gracias.